Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a conversar sobre lo que es la mano de obra. Vamos a hablar de las definiciones que están atadas a la mano de obra, los tipos de mano de obra que existen, cómo están compuestos, los tipos de mano de obra y de los organismos parafiscales que están atados a los pagos de las diferentes nóminas. Para comenzar, hablamos que mano de obra es el esfuerzo físico y mental que emplean las personas involucradas en la producción del bien. Lo que se paga por ese esfuerzo se conoce como costo de la mano de obra. Cuando hablamos de pagar, por todo lo que es el esfuerzo físico y mental, estamos hablando de todas las erogaciones en las que vamos a incurrir, a cuenta de esa nómina que está en los departamentos productivos. ¿Qué lo compone? Están compuestos por salarios, las vacaciones, las bonificaciones, seguros y cualquier beneficio que reciba el empleado, ya sea por disposición legal o por cláusulas del contrato colectivo entre la empresa y sus empleados. Un contrato colectivo es un contrato que se firma entre las partes, donde los empleados y la empresa llegan a ciertos acuerdos y generalmente los contratos colectivos generan mayores beneficios que los que establecen los mínimos de ley. También forman parte de los costos de mano de obra aquellos aportes que la entidad debe cancelar a los distintos organismos parafiscales. Más adelante vamos a ver cuáles son los organismos parafiscales que existen en Venezuela. ¿Cuántos tipos de mano de obra tengo? Yo voy a tener la mano de obra directa y la indirecta. Posteriormente vamos a ver cómo se asocian los costos de estas manos de obra a los diferentes inventarios de productos en proceso. Empezamos entonces con la mano de obra directa. El concepto se relaciona a aquellos empleados que intervienen de manera directa sobre la transformación del bien. Es decir, al grupo de empleados u obreros que realmente están dedicados a transformar el bien. Si estamos hablando de que nuestra empresa hace franelas, aquí tendríamos a las personas que cortan la tela, a las personas que cosen la franela, a las personas que le colocan todo lo que son las etiquetas, botones si los tiene, hacen todo lo que es el tema de los detalles, y finalmente empacan la franela. Estas serían las personas que están dentro de la mano de obra directa. Si nos vamos a un ejemplo de servicios, donde yo tengo, por ejemplo, un servicio de mantenimientos de computadoras, le hacemos a distancia todo lo que son las actualizaciones de los software. Entonces las personas que van a formar parte de mi mano de obra directa son los técnicos que se conectan con la computadora del cliente y realmente realizan todas estas modificaciones en dichas computadoras. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? La pregunta para saber si es o no mano de obra directa es si el bien podría ser transformado sin que esa persona estuviera en esa línea de producción. Si la respuesta es no, el bien no puede ser transformado sin esa persona, pues entonces yo estoy hablando de que esa persona forma parte de la mano de obra directa. ¿Qué vamos a colocar dentro de esa mano de obra directa? Allí vamos a contabilizar los salarios, los bonos y o primas de carácter fijo en el tiempo y que se le pagan al empleado en dinero metálico directamente. ¿Qué estamos hablando con esto? El salario es el valor que yo determino que le voy a pagar a un empleado por mes. Cuando nosotros hacemos una contratación o nos contratan a nosotros generalmente una de las principales preocupaciones es cuánto me van a pagar. Y ese cuánto me van a pagar viene expresado de forma mensual. El salario es fijo. ¿Por qué? Porque todos los meses a mí me van a pagar.
¿Qué es lo que puede ser no fijo? La cuantía del salario. La cuantía del salario, y más en una situación como la que estamos en nuestro país, va a ser variable. ¿Eso qué quiere decir? Que un mes yo puedo ganar, vamos a suponer, 5 millones de bolívares mensuales, y el mes siguiente puedo estar ganando 6 millones y medio, y el otro mes puedo estar ganando 7 millones 300. ¿Eso quiere decir que el salario no es fijo? No. Para nivel de costo el salario sigue siendo fijo. Todos los meses a mí me van a pagar mi salario, aunque la cuantía varíe. ¿Okay? Lo mismo aplica para los bonos y primas. Si el bono o la prima es mensual o semanal y todos los meses o todas las semanas yo pago, ¿ok?, ese bono tiene un carácter fijo, aunque la cuantía del bono o la prima, ¿ok?, sea variable. ¿Qué tipo de bonos o primas pueden entrar aquí? Un bono de transporte, donde yo le doy a mis empleados una determinada cantidad de dinero para apoyarlos en el tema del pago del transporte público. Aunque la cuantía varíe, volvemos a repetirlo, quiero que les quede muy claro, todos los meses le estoy pagando el bono de transporte. Primas, prima por hijos, ¿ok? Todos los meses le pago una prima por la cantidad de hijos, dependiendo de la cantidad de hijos que ese empleado tenga, pero lo hago todos los meses, ¿ok? ¿Qué cosa también tengo que tener en cuenta? Eso que pago de forma fija, lo tengo que pagar en dinero metálico y se lo tengo que pagar al empleado. Por lo tanto, aquí quedan por fuera todos los beneficios que el empleado pueda estar recibiendo mensualmente de forma fija. ¿Qué me refiero con esto? Ejemplo, el transporte lo pone la empresa. Todos los días que el empleado va al trabajo, recibe el servicio de transporte. Y el servicio de transporte tiene un costo para la compañía, pero no lo recibe en dinero físico el empleado. Por lo tanto, eso es un beneficio y ese beneficio no va a formar parte de la mano de obra directa. Otro caso pudiese ser el seguro. El empleado está asegurado. Todos los días él tiene un seguro que lo protege, pero el costo de la prima del seguro yo no se lo pago al empleado. Y como no se lo pagamos al empleado, no va a formar parte de la mano de obra directa. ¿Ok? Por eso lo que tenemos allí, los beneficios, aquello que yo pago en especies al empleado, no forman parte de la mano de obra directa. ¿Cómo se puede pagar la mano de obra directa? Podemos tener pagos cada 15 días, cada 30 días o pagos semanales. ¿Ok? Aunque el salario yo lo establezca de forma mensual, la manera en que la pago puede variar en esas tres opciones: quincenal, mensual o semanal. La mano de obra indirecta es la otra parte, ¿ok?, los otros empleados que forman parte de la producción. Entonces este concepto va a relacionar a aquellos empleados que no intervienen de forma directa sobre la transformación del bien. Aquí vamos a tener la gente que se encarga de la supervisión, del diseño, etc. ¿Cuál es la pregunta? La misma pregunta que nos hicimos para la mano de obra directa. ¿Puedo terminar de transformar el bien sin que ese empleado esté en la línea de producción? La respuesta aquí va a ser sí. O sea, yo puedo hacer una producción sin que el supervisor esté en la línea de producción porque ese día se enfermó. Bueno, sí, porque todos los demás saben qué deben hacer. Entonces el supervisor no forma parte, ¿ok?, directamente en la transformación del bien. Y aquí vamos a colocar entonces a todos esos empleados que no están directamente relacionados con la transformación del bien. ¿Qué más vamos a colocar en mano de obra indirecta? Vamos a colocar los pagos puntuales que no son fijos, ¿ok?, de la mano de obra directa. Vamos entonces un momento a hacer un break. Si ya yo tengo definido quién es mano de obra directa, quién es mano de obra indirecta, y sé que en la mano de obra directa solo van los pagos que son
fijos en el tiempo, que todo el tiempo se los estoy pagando mes a mes o semana a semana, los pagos que yo le hago a esa gente, eventuales, como las vacaciones, el bono especial de fin de año, que lo conocemos generalmente como utilidades o aguinaldo, esos pagos ocurren una sola vez al año. Y como ocurren una sola vez al año, no los puedo colocar dentro del componente de mano de obra directa. Esos pagos me los voy a traer entonces para la mano de obra indirecta. ¿Por qué? Los pagos puntuales inciden directamente sobre un periodo específico, aunque son acumulativos durante todo el año. Para yo optar a unas vacaciones, yo tengo que trabajar ininterrumpidamente durante un año en la empresa. Pero me las van a pagar cuando cumpla el año. Es decir, la incidencia en los costos va a ocurrir una sola vez al año, cuando me lo paguen. Pero yo tuve que haber trabajado todo el año. ¿Ok? Si yo llego y digo, no, yo voy a llevar las vacaciones a la mano de obra directa, el producto que yo estoy transformando me va a salir mucho más caro justamente en el mes que pague vacaciones. Ahora, si lo ponemos más dramático, vamos a suponer una compañía que además de vacaciones colectivas a todos sus empleados en diciembre. Entonces en diciembre el producto en proceso va a recibir un costo de mano de obra directa que va a tener el salario mensual, que es fijo, los bonos, que son fijos, y adicionalmente entonces estaríamos hablando de las vacaciones y del bono especial de fin de año. Es decir, que el producto, hacerlo en el mes de noviembre, me va a salir más caro que el resto del año. Esto no está bien, esto me distorsiona el costo del producto. Por eso, todos los pagos que son puntuales, nosotros lo vamos a llevar a mano de obra indirecta. ¿Ok? Igual que todos los beneficios no metálicos que recibe el empleado. ¿Qué quiere decir esto? Todos esos beneficios que yo le doy a mi empleado, pero que no se los pago en dinero en efectivo. Los transportes si yo los pongo, los comedores, el seguro, si le pago de repente los estudios y las capacitaciones. Todo eso va a ir a la mano de obra indirecta. ¿Y cómo voy a asociar eso al producto? A través de los costos indirectos de fabricación. ¿Ok? Eso me va a permitir asociar, ¿ok?, mes a mes de una mejor manera sin que los costos se me disparen en determinadas épocas del año. Igualmente nosotros vamos a empezar a ver todo el tema, ¿ok?, del cálculo de esta mano de obra indirecta, que es una mano de obra indirecta que yo voy a proyectar en el tiempo, voy a proyectar completo el año de erogaciones, y con esa proyección yo me la voy a llevar después a los costos indirectos de fabricación cuando lo veamos, y lo vamos a repartir, ¿ok?, de forma que todos los meses, más o menos, yo coloque dentro de los costos el mismo valor. ¿Qué me permite esto? Que una línea, si yo proyectara los pagos de mano de obra en una línea de tiempo, me quedarían un montón de puntos que van oscilando, se van moviendo. Cuando yo los proyecto y los prorrateo en los 12 meses con una base de repartición, la línea me va a quedar muchísimo más horizontal, lo que me va a permitir una mejor fijación de precio y un mejor costeo. Vuelvo y repito, esto a nivel de visualización de cómo se hace lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo entonces asocio los costos? La mano de obra directa, voy a tomar esas erogaciones que incurrí como empresa para hacer el pago de esa mano de obra directa, entendiendo que aquí solo van los salarios, primas y bonificaciones de carácter fijo, ¿ok?, en el tiempo, y que se le pagan directamente al empleado en dinero, y las voy a cargar al inventario de productos en proceso de ese periodo, ¿ok?, y al producto terminado de ese periodo. Es decir, lo voy a repartir entre lo que queda en proceso al cierre del periodo
y lo que salió de producción en ese periodo. Por otra parte, la indirecta, como ya habíamos conversado un poco, la voy a asociar de forma indirecta a través de valores estimados para un periodo anual, es decir, la voy a proyectar para un año, ¿ok? O a través de un estándar. Eso lo vamos a ver, lo que son los estándares, cuando veamos el costeo estándar, que han sido previamente calculados, bien sea el valor estimado anual o el estándar, y se distribuye la producción de acuerdo al mejor método de repartición. ¿Qué cosas van a ser los métodos de repartición? Bueno, yo puedo repartir en función de las unidades producidas en el periodo, puedo distribuir por las horas empleadas en la producción de las unidades producidas durante el periodo o por los días de trabajo del periodo, ¿ok? Entre otras. Puedo usar las horas máquina o las horas hombre. Eso lo vamos a ir viendo cuando veamos costos indirectos de fabricación. ¿Qué tengo que tener claro hasta aquí? La mano de obra directa, con sus particularidades de composición, se van a cargar directamente al inventario de productos en proceso y al inventario de producto terminado. La indirecta la voy a proyectar por todo el año y la voy a ir cargando en función de una base de repartición que nosotros vamos a determinar, ¿ok? Cuál va a ser la mejor para la empresa en la que estamos trabajando. Ahora vamos con la composición, ¿ok? Vamos a hablar un poco más de lo que son los elementos fijos pagaderos al empleado, caso Venezuela, elementos variables pagaderos al empleado y otros beneficios del empleado. Como elementos fijos pagados al empleado, nosotros vamos a encontrar los sueldos y salarios. Están constituidos por los pagos pactados con el empleado por el cumplimiento de una jornada específica de trabajo. Caso Venezuela, en Venezuela la jornada es de 8 horas diarias por 5 días. Por lo tanto, la jornada legal semanal es 8 por 5, 40 horas, con 2 días de descanso que deben ser consecutivos, ¿ok? Dichos pagos pueden tener frecuencia, como ya dijimos, semanal, quincenal o mensual. En Venezuela también se paga de forma fija el bono alimentación y es el pago de una cantidad mensual que viene establecida por una ley, es la ley de bono de alimentación socialista o cestatique socialista, que se le paga a los empleados. El bono alimentación no tiene carácter salarial. ¿Qué quiere decir que algo no tiene carácter salarial? Que no impacta en las prestaciones sociales del empleado. Definiciones de prestaciones sociales en la próxima clase. Primas o bonificaciones fijas. Ya habíamos conversado un poco de esto. Pueden darse como beneficio a algunos empleados por la antigüedad, el grado académico, los hijos, etc. Este tipo de pago sí tiene carácter salarial, es decir, impacta a las prestaciones sociales del empleado y son establecidos por contrataciones colectivas. ¿Qué quiere decir? Que las primas y las bonificaciones no vienen por ley. A mí la ley no me obliga a pagar primas por hijos, ni por grado académico, ni pagar bono de transporte. Eso lo da la empresa por sus políticas o por un contrato colectivo, ¿ok? Para lo que son los elementos variables que yo le pago al empleado, fíjense con esto, elemento variable que le pago al empleado, es decir, el empleado recibe dinero por estos conceptos. Voy a tener a nivel básico las vacaciones, que son pagos anuales que le hago al empleado. Esto sí viene dispuesto por ley. La ley del trabajo me obliga a dar vacaciones cuando el empleado ya tiene un año ininterrumpido trabajando en la empresa. En algunos casos también existen mayores beneficios por este concepto a través de contratos colectivos. Lo que le contaba, si una empresa de repente da vacaciones colectivas por un mes completo, el mes es más días de lo que establece la ley. ¿Ok? Nosotros vamos a ver los establecimientos de la ley en la próxima clase. Pero lo que debo saber es que muchas empresas dan más días de vacaciones de lo que establece la ley. El otro pago que tengo variable es el bono especial de fin de año y es un pago anual
que hago al empleado en ocasión de la época decembrina. Debo hacerlo antes del 15 de diciembre. Esto viene por la ley, ¿ok? La ley me obliga a hacer este pago, me obliga a hacerlo antes del 15 de diciembre, ¿ok? Y además me dice que son un mínimo de 30 días. En algunos casos también van a existir mayores beneficios. A lo mejor una empresa no da 30 días, sino que da 60 días o da 90 días. ¿Esto de dónde viene? Pues de los contratos colectivos o de las políticas de la empresa. Estos pagos entonces, estos dos que estamos nombrando ahorita, se dan única y exclusivamente en la época navideña. ¿Ok? En una sola vez al año. Uno cuando se cumple el año del empleado y el otro en la época navideña, que es el bono especial de fin de año. ¿Existen otros elementos variables pagados al empleado? Sí, sí existen otros tipos, ¿ok? Y son, los vamos a empezar a ver, las horas extras. ¿Por qué son variables? Porque el empleado puede o no trabajar una hora extra. La hora extra es un pago que yo le hago al empleado cuando excede su jornada laboral, que ya comentábamos, es 8 horas diarias, 5 días a la semana. Ahora, ¿qué cosas tengo que tener presentes para los costos? Siempre que estas horas sean para incremento de la producción, las mismas pueden ser llevadas al costo. Cuando yo hago pagos de horas extra porque incrementé la producción, yo puedo llevar esto al costo. Ahora, si la hora extra que estoy pagando incurrí en ella para cubrir alguna ineficiencia en la producción, lo que llamamos echar carro, echamos carro un rato y después tuvimos que apretar y quedarnos más tiempo de nuestra jornada laboral, esa hora extra va a ser considerada una pérdida contable, ¿ok? Y ya no va a estar en el costo del artículo. ¿Qué otra cosa puede ser variable? El horario nocturno. ¿Por qué es variable? Porque no todo el tiempo vamos a trabajar de noche o no todos los empleados trabajan de noche. Ahí tendríamos que ver cómo es ese horario nocturno. Si yo tengo una jornada de trabajo que es nocturna y siempre incurro en ella, ya no va a ser variable, porque siempre las voy a estar pagando. Pero si por el contrario me llegó un trabajo especial, tuve que hacerlo de noche, entonces ese concepto sí va a ser variable. ¿Cómo es el horario nocturno? Son pagos adicionales al salario pactado con el empleado por aquellas horas laborables, que son ejecutadas en horarios nocturnos. Vuelvo aquí, pueden ser fijos si yo tengo una jornada, ¿ok?, de empleados que siempre van a ese horario nocturno, o pueden venir asociados a las horas extra. Me tocó quedarme, vamos a incrementar la producción y me agarró la noche. Bueno, entonces además de la hora extra, tengo que pagarte la hora extra con horario nocturno. Otros elementos variables de la producción. ¿Qué cosas tengo aquí? Pues las primas o bonificaciones atadas a unos eventos. Y tiene que darse ese evento para que yo lo pague. ¿Qué quiere decir esto? Que puede darse o no darse. Por lo tanto, no es fijo. No lo pago todos los meses. Se dan como beneficios a algunos empleados por eventos o hitos cumplidos, tales como la puntualidad, la asistencia, la producción. ¿Ok? ¿Qué pasa? No todo el tiempo todos los empleados van a ser puntuales. Habrá unos que logren la meta de puntualidad, habrá otros que no. Y al mes siguiente, no siempre los mismos van a ser los que estén puntuales, ¿ok? Etcétera. Igual, no todos van a ir. Entonces, estas primas o bonificaciones, yo las pago en función que se cumplan esos eventos. Y como los eventos pueden cumplirse o no, no podemos hablar de que esto sea de carácter fijo. Generalmente, ¿qué hago con estos eventos que están asociados a la producción? Voy a estimar los eventos, ¿ok? Porque esto va a mano de obra indirecta, los voy a estimar para ese año. Históricamente, ¿qué porcentaje de empleados cobran la prima de puntualidad? Históricamente, ¿qué porcentaje de empleados cobran la prima de asistencia? Y así sucesivamente puedo hacer una proyección, ¿ok?, de todos estos elementos variables en la producción.
Cuando hablamos entonces, ya para cerrar, de las composiciones, tenemos los otros beneficios a empleados. Y tengo, en primer lugar, las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales vienen por ley. La ley me obliga a generar este fondo de prestaciones sociales en el que la empresa deposita de forma trimestral, es decir, cada 3 meses, un monto determinado, ¿ok? ¿Y de qué viene determinado? De una cantidad de días y del salario del empleado. Y este fondo yo solo se lo voy a pagar al empleado cuando termine la relación laboral, por cualquier circunstancia que termine. Es decir, no es que si él se va yo no se lo pago, no. Bien sea que el empleado renuncie, que yo lo despida injustificadamente, que yo lo despida justificadamente, sin importar por qué termina la relación laboral, yo debo cancelarle al empleado el fondo que tuvimos que haber hecho durante toda la relación laboral a ese empleado. Ese fondo se llama prestaciones sociales. ¿Qué otros beneficios tengo? Seguros, estudios, ayudas sociales. Algunas se pueden pagar en dinero, otras se reciben como beneficio. ¿Ok? Es decir, el seguro es un beneficio, nunca lo va a recibir en dinero porque se le paga a la compañía de seguro. Los estudios es un beneficio, no lo voy a recibir como empleado en dinero. La empresa le pagará, ¿ok?, a la casa de estudio donde yo esté. Las ayudas sociales, ahí sí, algunas las puedo recibir en dinero y otras no. A lo mejor la empresa dice, bueno, tenemos una ayuda social para la compra de uniformes en época escolar y le da el dinero. Y otros dicen, no, yo no voy a dar el dinero, yo voy a entregar cuadernos, colores, reglas y materiales para contribuir con mis empleados en ese nuevo inicio de las clases. ¿Ok? Igual las dos son ayudas sociales, una se recibe en dinero y la otra no. ¿De qué depende? De la política de la empresa. ¿Ok? Estos no son fijos mensualmente o no son cobrados. Las ayudas sociales atienden a ciertas características de la época en la que se está viviendo, bien sea por Navidad, por inicio de año escolar, por la pandemia, o sea, ciertas circunstancias que le generan a la empresa una responsabilidad para con sus empleados y quieren ayudarlos. Y todo esto es quieren, que es muy diferente al deben. Es decir, nada de lo que está en este segundo cuadro, ¿ok?, viene decretado por ley. Usted no tiene que asegurar al empleado obligatoriamente, usted no tiene que pagarle los estudios, no tiene que darle ayudas sociales. La empresa lo hace para lograr una fidelidad del empleado, ¿ok?, para que el empleado esté contento, el empleado se sienta atendido, sienta que es importante dentro de la empresa y eso se va a reflejar automáticamente en la producción, ¿ok? Él va a estar mucho más contento en el trabajo, la tasa de rotación suele bajar cuando yo hago este tipo de incentivos. Por último, cualquier otro beneficio, ¿ok?, yo lo debo evaluar. Y lo debo evaluar en el carácter fijo. ¿Lo estoy pagando todos los meses, sí o no? Si lo pago todos los meses y se lo pago a la gente que está directamente en la producción, eso va a ser mano de obra directa. Si lo pago mensualmente, pero se lo pago a la mano de obra indirecta también, pues entonces habrá una parte que va a mano de obra indirecta. Si no es fijo, si no lo pago fijo todos los meses, será mano de obra indirecta. Y lo que es más importante, si no se lo pago al empleado, es mano de obra indirecta. Siempre. ¿Ok? Ahora nos vamos con los organismos parafiscales que existen en Venezuela. ¿Ok? Cuando hablamos de parafiscales a nivel de la empresa, yo estoy hablando de unos pagos en los que debo incurrir como patrono por cada empleado que yo tenga en la nómina. Yo voy a calcular el valor de ese tributo que tengo que pagar y lo voy a enterar de forma separada para cada organismo y estamos viendo del lado derecho 3 organismos. ¿Ok? El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el BANAVI y el INSES. ¿Por qué se le llama parafiscales? Porque ellos me generan un tributo, como si fuese algo fiscal.
¿ok? Pero no es un impuesto de la nación establecido a través del CENIAT, ¿ok? Es un tributo que yo tengo que pagar y por eso se le llama parafiscales, ¿ok? Es paralelo al fisco y se paga sobre los empleados. Entonces arrancamos con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y por este instituto, este organismo parafiscal, yo pago dos conceptos distintos. Uno es el seguro social obligatorio y el otro es el régimen prestacional de empleo. El seguro social obligatorio es un aporte que tiene una parte que paga el patrono, que en este caso va a ser costo, y una parte que lo paga el empleado. ¿Ok? La parte del empleado a la empresa no lo afecta a nivel de costo. Solo me afecta la parte que yo tengo que colocar como patrono. Este tipo de parafiscal se cancela mensualmente y va al fondo de pensiones para que cuando el empleado cumpla la edad se pueda jubilar. Los pensionados del Seguro Social. ¿Ok? Luego tengo el régimen prestacional de empleo. Este aporte también tiene una parte que la cancela el patrono y otra parte que la cancela el empleado. En ambos casos, el aporte del patrono es significativamente mayor al aporte que hace el empleado. También se cancela mensualmente y va a un fondo para cubrir los momentos de desempleo del empleado. Aquí hago una pausa, me quedo sin palabras, porque realmente este régimen prestacional de empleo no es algo que funcione. Y lo que está a la vista no necesita anteojos. Estamos ante una pandemia, ¿ok? Las empresas deberían haber declarado cesantía del servicio, ¿ok? Poner a todos los empleados cesantes. Y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales debería estar pagando, ¿ok?, ese paro forzoso de los empleados de forma automática. Eso no ocurre, ¿ok? Es muy lindo el concepto que teníamos cuando esta ley se creó. Esto data de hace muchísimos años, ¿ok? Esta ley tiene más de 20 y pico de años. Y el concepto era ese: si alguien se queda sin empleo por las razones que fuere, porque fue despedido, porque tiene algún tipo de incapacidad momentánea por una enfermedad, etcétera, este fondo se supone que iba a atender, ¿ok?, pues la necesidad económica para la manutención de esa persona. Entonces, ¿con qué me quedo de aquí? Hay un aporte del patrono, hay un aporte del empleado. El del patrono siempre va a ser costo, ¿ok? Y estos costos, como no se le pagan directamente a los empleados, siempre van a ser mano de obra indirecta. Después tengo el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, que es el BANAVI. También este instituto, antes llamado INAVI, Instituto Nacional de la Vivienda, data de hace mucho tiempo, ¿ok? Se supone que la intención era generar, ¿ok?, unos fondos para la construcción de viviendas y el financiamiento de dichas viviendas a los empleados que estuvieran suscritos al plan. Entonces todo el mundo ahorraba, ¿ok? Y después usted tenía unos fondos que podía utilizar como cuota inicial ante el BANAVI y pedir un préstamo para comprarse una casa, un apartamento. Obviamente no íbamos a comprar una casa en La Lagunita, pero podíamos acceder a viviendas hasta de clase media, ¿ok? Lo cual iba a ser una solución importante para el tema de financiamiento, ¿ok?, de las viviendas en el país. ¿Cómo se compone este aporte parafiscal? Bueno, el aporte también está compuesto de dos partes. Una parte que coloca el patrono y una parte que coloca el empleado. Aplicamos la misma. La parte que colocamos como patrono va a ser costo, ¿ok?, y va a ir a la mano de obra indirecta, porque no se le paga al empleado, sino al instituto parafiscal, ¿ok?
Y esto se calcula mensualmente y se paga por un concepto que se llama Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda o FAO. Entonces, el fondo se llama FAO y el Instituto Parafiscal se llama Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. Y por último tenemos el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. Me disculpan, allí me comí una A. Dice educación. Es educación. Este instituto data también de hace muchísimos años, más allá de la revolución. Por si acaso le quieren venir a decir que esto es un logro de la revolución y esto es más viejo. ¿Ok? Solo que antes se llamaba Instituto Nacional de Capacitación y Educación, INSE, sin la S. La S viene del socialista. ¿Cuál fue la intención? Se creó este fondo, ¿ok? Para mantener institutos a lo largo y ancho del país para la capacitación en oficios. Es decir, para aquella parte de la población que no accedía a la formación universitaria pudiesen aprender oficios de manera gratuita en estos institutos. Se aprendía plomería, albañilería, carpintería, peluquería, recepcionista, secretario. O sea, habían un montón de opciones, ¿ok? Para que esas personas se pudiesen capacitar en una ocupación u oficio y esto les permitiera ingresar al mercado formal del empleo en Venezuela. La mayoría de los aportes para este Instituto Parafiscal viene por parte del patrono. El patrono paga durante todo el año de forma trimestral. Es decir, en marzo se cancela todo lo que yo haya pagado por nómina, con un porcentaje que ya veremos. Cancelo esos 3 meses. En junio cancelo el aporte del segundo semestre y así sucesivamente. El aporte del empleado solo va a ocurrir cuando yo le pago el bono especial de fin de año. ¿Okay? Del resto, todo el aporte lo hace el patrono. Por lo tanto, si el aporte es del patrono, eso va a ser un costo para mi empresa. Y lo voy a llevar también a la mano de obra indirecta para proyectar ese año y después poder repartirlo, ¿ok?, entre la producción mes a mes. Esto ha sido todo por esta parte teórica de lo que es la mano de obra, que se diferencia una de la otra, y vamos entonces a hacer un breve resumen de las cosas que tenemos que tener claras en este momento. Existen 2 tipos de mano de obra, la directa y la indirecta. Para que algo sea parte de la mano de obra directa, tiene que ser de carácter fijo en el tiempo y se le debe pagar en dinero metálico a los empleados que realmente están trabajando en la línea de producción, que sin ellos yo no puedo transformar el bien. Eso es lo único que va a formar parte de la mano de obra directa. Todo lo demás es mano de obra indirecta. Entonces, ¿qué voy a tener en mano de obra indirecta? Primero, voy a tener todos los conceptos no fijos en el tiempo, ¿ok?, o que no se le pagan directamente al empleado de la mano de obra directa que ya había conseguido. Todo eso lo deposito en ese pote de mano de obra indirecta. Después voy a tomar a todos los empleados que no están relacionados de forma directa con la producción, es decir, a toda la gente de diseño, a toda la gente de calidad del producto, a todo lo que es supervisión de la línea de producción, y todas las erogaciones que yo voy a hacer por ellos durante un año las voy a seguir metiendo en ese pote. ¿Qué más vamos a colocar en el pote? También voy a colocar todo lo que son los organismos parafiscales proyectados y voy a proyectar las diferentes horas extra, bonificaciones no fijas, etcétera. Todos los demás conceptos que son variables los voy a proyectar generalmente sobre la data histórica, y todo eso lo voy a seguir colocando en el pote. Entonces voy a tener un pote pequeño que es la mano de obra directa, que la voy a asociar de forma directa al producto que estoy haciendo. ¿A través de qué? Pues de la suma de esos montos al inventario de productos en proceso y al inventario de producto terminado. Todo el pote grande que me está formando la mano de obra indirecta
¿Ok? Voy a sacar esa cuenta, voy a determinar la cuantía y voy a decir, ok, ¿cómo voy a llevar esto al producto? Entonces voy a buscar una base de repartición que me permita distribuir el gasto de un año de forma proporcional todos los meses, ¿ok? O sobre todas las unidades que produzco. Nos vemos entonces, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima oportunidad.